Santo, este tiempo en tus manos, Señor, queremos seguir en tu presencia. Hoy con todo mi corazón te pido que sea tu Espíritu Santo quien hable, quien toque, quien obre en los corazones de cada uno de los que estamos acá, Señor. A veces no es fácil, Padre Celestial, hablar lo que tú mandas, Señor, pero sé que cuando tú lo haces, Señor, es porque tú tienes propósitos claros en la vida de los que van a escuchar el mensaje, Señor. Así que te pido que sea tu propósito en la vida de cada uno de ellos, que los corazones que hoy están acá, Señor, sean receptivos a escuchar lo que tú hoy vas a hablar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén y amén. Bueno, dígale a la persona que tiene a su lado, cuando hay que hacer lo que hay que hacer. Pero dígaselo convencido, no, dígale cuando hay que hacer lo que hay que hacer. Les voy a contar una historia. Algo que nos pasó. Hace más o menos 5 o 6 años Dios nos permitió pasarnos de un apartamento a una casa. Y esta casa tiene un pequeño jardín afuera, atrás de la casa, pues como un patiecito y tiene pasto y da justamente hacia la calle. Entonces nosotros nos pasamos muy contentos. Yo estaba en embarazo ya como de esto que pasó como de 8 meses. Mi hija estaba como de 3 añitos y nos pasamos a la casa y felices y contentos. Un día, la casa es de 2 niveles, estábamos arriba con mi esposo, mi hijita ya estaba dormida, cuando empezamos a sentir ruidos abajo. Entonces yo salí de la habitación cuando veo que mi esposo está ahí, me empezó como el corazón, tuc, tuc, tuc. Y yo, bueno, ¿qué pasó? Porque estamos escuchando como platos abajo. Entonces mi esposo me miró y los dos nos asomamos, pero no veíamos nada. Entonces prendimos las luces, bajamos y no vimos nada. Entonces mi esposo dijo, ¿será que son ratones? Y yo le dije, nah, ratones no. Entonces nosotros cogimos la camarita de bebé que iba a ser para nuestro hijo y la colocamos en la cocina. Entonces la cámara y teníamos el monitor y nos subimos y apagamos las luces y éramos con el monitor así, en vez de ver el bebé, a ver qué estaba pasando. Cuando, oh sorpresa, a los 5 minutos de hacer todo silencio y apagar la luz, empieza a asomarse en la cámara un ratón. Después apareció otro y después otros. 3 ratones. Nosotros éramos que no podíamos creer lo que estábamos viendo. Generalmente ese monitor uno lo ve para, ay, tan lindo el bebé, pero nosotros estábamos horrorizados con lo que estábamos viendo a través del monitor. Porque yo nunca en la vida me había enfrentado a que era tener ratas o ratones en la casa y mi esposo tampoco. Entonces, bueno, al otro día eso fue horrible, al otro día desinfectar, lavar todo y llamar pues a las personas que nos iban a colocar el veneno y todo el cuento pues de eso. Pero pues eso colocan el veneno y eso no se acaba como que ya al otro día, sino que eso dura. Nosotros duramos casi 2 semanas con los ratones poniendo cámaras. Mi esposo, bien fuerte y bien valiente, buscó pero él me dio permiso de contar la historia y al final se van a dar cuenta por qué. Él buscó en internet qué cosas habían para ahuyentar los ratones y encontró una aplicación. Y la aplicación es de un sonido agudo que nosotros lo escuchábamos, pero que entonces supuestamente uno lo ponía y eso ahuyentaba a los ratones. Y mi esposo toda la noche se sentaba en la escalera con el celular, supuestamente con el ruido y bueno. Pero eso veíamos los ratones y escuchábamos los ratones. Entonces ya nos dio susto porque veíamos que pasaba el tiempo y no pasaba nada, llamamos a otra persona, le pusieron más veneno y nosotros teníamos susto de que subiera al 2.º piso porque pues en el primero, bueno, pero en el segundo no. Entonces los dos tan valientes colocamos bolsas plásticas en las escaleras que por si sonaban escuchábamos que subía el ratón y al menos sabíamos que estaba arriba. Y entonces mi esposo cogió un palo de escoba y lo subió a la habitación y dijo, bueno, por si algo aquí. Un día estábamos acostados, ya era tarde de la noche, yo creo que era por ahí la medianoche, y yo estaba acostada cuando yo sentí que el pelo me hicieron así. Yo con la barrigota, yo salté de la cama y pegué un grito y yo empecé a hacerme el pelo así y pues yo no vi nada. Entonces yo me paré porque las que han tenido bebés saben que en embarazo uno va, ya a esas alturas va como 10 veces al baño en la noche. Entonces yo aproveché, me paré, no prendí las luces, sino que yo me fui cuando el ratón pasa por mi lado y se mete al baño. Entonces yo ya grité, me fui a la cama y llamé a mi esposo. Entonces mi esposo, medio dormido, prende la luz y coge el palo de escoba. Y valientemente
él se va caminando hacia donde está el baño, que es como el vestier, y aquí está el baño, y él se va así, buscando, y el ratón se le devuelve y le pasa por la mitad. Y ahora el que gritaba era él, y yo toteaba la risa en la cama. Y eso, uno no sabía si reírse, llorar o qué. El hecho es que los dos así, yo riéndome, él así porque no sabía qué hacer, pero el ratón del susto sale de nuestra habitación y se mete a la habitación de nuestra hija. Entonces, hasta ahí nos llegó la risa, el susto y todo, y mi esposo y yo nos miramos y dijo, hay que hacer lo que hay que hacer, aquí no hay de otra. Entonces los dos, miren, sin mentirles, fue como, cuando ya se metió en la habitación de mi hija, fue como que nos hubieran revestido de algo y que uno coge como valor de donde no tienen y dice, no, ya se metió con mi hijo, ya aquí no hay nada que hacer. Y mi esposo tipo, yo me imagino como Rambo en las películas, pero él era con el palo de escoba, dijo no, aquí ya no, y puso ya la cara de no, aquí ya se metió con mi hija. Entonces nos fuimos a la habitación, prendimos la luz, cerramos la puerta y ya yo me monté en la cama con mi hijita, pero pues yo estaba dándole apoyo moral a él. Pues tampoco me iba a bajar, tampoco. Y con la barriga. Pero bueno, yo me fui allá y mi hija toda dormida, ¿qué pasó? Y yo, no, mi amor, acuéstate. Y empezó la cacería del bendito ratón hasta que finalmente se vino al frente de mi esposo y mi esposo cogió el palo y tenga para que lleve. Ay, sí, porque no están en la casa de ustedes. Y fue algo como algo como que nos hizo a nosotros entender que a veces hay cosas que tenemos que hacer, que pueden dar miedo, que pueden dar como asco tal vez, pero hay cosas que hay que hacer, que uno tiene que fortalecerse en Dios y saber que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero a veces a nosotros nos cuesta hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Entonces yo, por ejemplo, he visto muchos casos de personas divorciadas y que las mujeres cuando se divorcian entonces se empiezan a poner bonitas, se cepillan, van al gimnasio, hasta se operan. Los hombres cuando se divorcian entonces ya empiezan juiciositos, bañaditos, limpiecitos, perfumaditos. Si eso tú sabías que lo tenías que hacer estando casado, ¿por qué lo haces cuando ya estás separado? Hay cosas que uno sabe que tiene que hacer, pero no las queremos hacer. Cuando uno ve que un hijo ya está adolescente y se le salió de las manos, ahí es donde nos preocupamos para ver con quién está hablando, con quién está chateando, cuando ya las cosas se han salido del control. Si tú sabes que eso lo tienes que hacer desde que el niño está pequeño, ¿por qué esperamos a una situación crítica para hacer lo que tenemos que hacer? Si tú vas al médico y el médico te dice, mire, usted tiene una tendencia a esto, usted mejor que no coma esto. ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y nos cuesta tanto es porque no queremos ser responsables de las acciones. Es más fácil echarle la culpa a los otros. Por ejemplo, en el médico. No, ese médico no sirve. Pues claro que no sirve si tú no estás haciendo lo que te manda el médico. No, es que el pastor no sirve, es que el consejero no sirve, es que el líder no sirve. Si tú no haces lo que tienes que hacer, ¿cómo te van a servir las cosas? Y hoy nosotros queremos hablarles de este tema y queremos basarnos en la historia de un hombre que, aunque tenía una palabra de Dios, él no quiso hacer lo que tenía que hacer. Y quiero que vayamos a Jonás 1, vamos a leer del 1 al 17 rapidito. Sé que ustedes ya muchos saben la historia, pero la vamos a leer. Vamos a avanzar rápido. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿A dónde tenía que ir él? A Nínive. ¿Y Jonás se levantó para ir a Nínive? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave, un barco, que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de ¿quién? De Dios, de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, pero para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿qué? A dormir. Versículo 7.
Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, ¿y qué? Quiero hablarles rápidamente de 3 puntos que nos van a ayudar a hacer lo que tenemos que hacer, basados en la historia que leímos de Jonás. El primer punto es enciende la luz. ¿Cuál es el primer punto? Enciende la luz. ¿Jonás tenía un mandato de Dios o no? ¿Jonás sabía qué tenía que hacer? ¿Por qué huyó de la presencia de Dios? ¿Por qué? ¿Tenía miedo? ¿Qué más? ¿Por qué creen ustedes que si Dios le dijo, y Jonás no era cualquiera, era un profeta de Dios, ¿por qué si Dios le dijo, mira, tú tienes que ir a Nínive a hablar de mí, por qué él no fue? No era fácil para él ir a Nínive a hablar, y él prefirió huir. ¿Cuántas cosas Dios nos manda a nosotros que tal vez no son fáciles, y en vez de hacerlas, huimos de la presencia de Dios? Hay cosas que son muy sencillas que el Señor nos manda, que no tenemos que ser teólogos para saberlo, pero aún así preferimos huir que cumplirlas. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos saben que la oración tiene poder? ¿Cuántos saben que cuando uno clama, el Señor mueve su mano a favor de sus hijos? ¿Cuántos saben que el Señor escucha el clamor de su pueblo? Y si yo no me contesten, pero si yo les preguntara si sabemos esto, ¿cuántos oran con el mismo fervor en su casa todos los días como en la iglesia? Sé que ahí mermarían los amenes, porque lo hacemos en la iglesia, pero tal vez no oramos con la misma intensidad en la casa. Jonás era un profeta de Dios, y si ve la historia que leímos, dice que cuando él tuvo eso estipulado de Dios, ¿usted vio que Jonás hubiera orado en algún momento de esa historia que leímos, de ese primer capítulo? Pero él era un siervo de Dios. Pero Jonás no oró a ver si tenía que ir al otro pueblo, él simplemente subió. Cuando empezó la tormenta, ¿qué estaba haciendo Jonás? Estaba dormido. Cuando los marineros le preguntaron, oiga, mijo, levántese y ore a su Dios, a ver si nos puede salvar. ¿Él oró? ¿Cuándo vino a orar Jonás? Cuando el pez se lo tragó. A veces la única relación de oración que nosotros tenemos con Dios es cuando vienen las dificultades a nuestra vida. Ahí sí nos ven orando, sí nos ven aquí en la madrugada, ahí sí nos ven clamando, vaya a mi casa, ore, al líder, a todo el mundo ponemos a orar. Jonás, la única relación en ese momento que tuvo con Dios fue cuando pasó un momento de dificultad. Pero la palabra nos manda a orar en todo el tiempo, no solo cuando las cosas van mal en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque la oración es esa conexión que el Padre quiere tener con sus hijos a diario, no solamente por un momento. Yo quiero que en el versículo 9 del libro de Jonás, los marineros le preguntan a él, ¿quién eres? Y Jonás le dice, yo soy hebreo y temo al Señor del cielo que hizo el mar y la tierra. Jonás le dijo, a él le preguntaron, ¿quién eres? Dice, sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo soy líder. Y entonces, ¿por qué no estás orando? Los marineros le dijeron, ore. A veces aún la gente que nos conoce, que no conoce del Señor, nos dice, ¿y usted no es cristiano? ¿Y usted por qué no está orando? ¿Por qué no va a la iglesia? ¿Eso no es vergonzoso que aún la gente de afuera nos tenga que decir a nosotros lo que tenemos que hacer porque nosotros no queremos hacerlo? Porque nos cuesta, es que orar cuesta, es que ayunar cuesta. Son cosas que no son fáciles, pero son cosas que tenemos que hacer. Mire, la mayoría de consejerías que nosotros hemos tenido
de pareja específicamente, lo primero que nosotros les aconsejamos es ordene su altar personal y familiar. Y a los 8 o 15 días, muchas de estas parejas vuelven a sentarse con nosotros. ¿Cómo le fue con la oración? ¿Cómo le fue con el devocional? ¿Lo hicieron? No. Y a los 15 días vuelven porque quedaron y le hicieron. No. ¿Cómo podemos pretender que nuestro hogar se arregle sin Dios? En nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Cuando nosotros entramos a la habitación de nuestra hija cuando estaba el ratón, lo primero que nosotros hicimos fue prender la luz. ¿Por qué prendimos la luz? Porque si no hubiéramos prendido la luz, no hubiéramos visto lo que se esconde en la oscuridad. Cuando tú prendes la luz, las tinieblas son reveladas. Podemos ver lo que está mal para poderlo arreglar. Mientras tú no prendas la luz en tu hogar, no solo en la iglesia, ojo, sino en tu hogar, tú no vas a saber qué hay mal en tu casa para poderlo arreglar. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, en tu casa, conscientemente en la presencia de Dios en tu casa, ¿cómo lo van a arreglar? Hemos visto, mire, yo el año pasado, les voy a confesar, me frustré mucho. Porque yo veía parejas que venían a consejería 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces y terminaban separadas. Y yo me empecé a cuestionar, Señor, ¿será que esto sí es lo que tú quieres para nosotros? ¿Será que este es su llamado? Porque si ellas sí están viniendo, vemos que vienen a la iglesia, vienen a las citas, ¿por qué no pasa nada? Y en ese tiempo estábamos en el encuentro de parejas del año pasado que vino los pastores Villanueva y la pastora Clara en un almuerzo se sentó y me dijo, ¿cómo va? Entonces yo le dije, sí, pastora, bien, pero mira que me siento así por esto, eso. Y ella me dijo, mira, tú no puedes obligar a la gente que haga lo que tiene que hacer. Y eso para mí fue como que se me quitó la carga y es verdad. Si yo le digo a usted que usted tiene que colocar a Dios en su casa, que usted tiene que orar, que usted tiene que tener un altar familiar y usted no lo hace, ¿de quién es la responsabilidad? Hay cosas que el consejero te puede decir, pero la aplicación le pertenece a cada una de las familias. El consejero no puede ir a la casa, el pastor no puede ir a la casa a usted a arreglar lo que usted tiene que hacer. No seamos como Jonás, de huir cuando tenemos que enfrentar. No seamos necios en creer que en nuestras propias fuerzas vamos a poder hacer las cosas. Hay cosas que tú o tu pareja o tu hijo te han hecho que tú sientes que no puedes perdonar y humanamente tal vez va a ser muy difícil de perdonar. Pero cuando la luz entra a tu vida y se enciende y el perdón de Dios llega a tu vida, tú vas a tener perdón de Dios para tú perdonar. Pero si tú no permites que entre ese perdón de Dios, en tus fuerzas no lo vas a hacer y vas a estar toda la vida restregándole a tu pareja lo que pasó, porque no has podido perdonar realmente como debe ser. Juan 1, 4, 5. Dice, la palabra le dio vida a todo lo creado. ¿Y su vida qué dijo? Están hablando de Jesús. Su vida trajo luz a todos. La luz brilla ¿dónde? Y la oscuridad jamás podrá. Mientras la luz de Cristo esté en tu casa, la oscuridad no va a poder apagarla. ¿Escucharon? Mientras la luz de Cristo esté en tu casa, la oscuridad no va a poder apagarla. Pero si tú no prendes la luz en tu casa, no va a pasar nada. Tú no puedes atacar la oscuridad desde la oscuridad. Yo voy a orar por mi hijo porque me di cuenta que estaba en drogas y entonces yo voy a hacer y cada 8 días voy a ir a la iglesia, pero en tu casa no haces nada. No tienes una relación con Dios. Mis hermanos, tenemos que dejar de ser facilistas, de querer todo fácil, de saber que yo tengo poder cuando yo me arrodillo, que Satanás quiere que no oremos porque él sabe el poder que hay en la oración en nuestra familia. Pero cuando tú permites que, no, es que yo prefiero irme porque es más fácil que alguien ore por mí y no haces lo que tienes que hacer, por eso es que vemos las consecuencias de los que vemos en nuestros hogares. Nosotros no podemos seguir siendo niños lactantes todo el tiempo. Debemos madurar y crecer. Cuando mi hija estaba pequeña, yo le licuaba todo. Pues es normal que uno le licúe todo al principio, pero de mamá primeriza uno siempre como que exagera y ya la niñita tenía 1 año y yo le seguía licuando absolutamente todo. Entonces cuando llegó alguien y me dijo, no, estás haciendo mal, tú tienes ya que empezarle a dar cositas más sólidas y que ella sienta. Entonces yo empecé a hacer eso y le di a la niñita y la niñita lo que hizo fue botar y fue todo un proceso para que ella pudiera masticar algo más sólido porque se había acostumbrado a lo fácil, porque masticar le hacía doler su músculo facial. Pero si yo no lo hubiera obligado a ella a masticar lo que tenía que masticar, no hubiera desarrollado su músculo facial y nunca hubiera estado preparada para comer platos fuertes.
Si tú te quedas en un facilismo cristiano, no va a venir platos fuertes del Señor para tu vida porque tú no estás preparado para recibirlos. Queremos milagros sobrenaturales, queremos ver cambios en nuestra familia, pero algo fácil. Si me ponen a orar mucho, no, así no me sirve. Tenemos que cambiar esa mentalidad. El cristianismo no es un buffet que podemos escoger. Esto me gusta de ser cristiano y esto no. Me gusta ir los domingos a escuchar, pero no me gusta tratar bien a mi esposa. Me gusta venir los miércoles, pero no me gusta respetar a mi esposo. Me gusta ir los sábados, pero no me gusta respetar a mis padres. El cristianismo no es un buffet donde tú puedes escoger lo chévere y lo que no. Es muy rico cuando solo nos basamos en las promesas, pero como hijos de Dios también tenemos responsabilidades. Y cuando podemos hacer las dos cosas, nuestra vida va a ser maravillosa. Pero a veces por querer lo fácil, no vamos a poder avanzar en el Señor. Yo sé que esta palabra oramos mucho con mi esposo porque no es de muchos amenes y aleluya y gloria a Dios. Pero nosotros no estamos aquí para eso. El Señor nos dio una responsabilidad de hablar lo que Él coloque en nuestro corazón y eso lo estamos haciendo. Porque no nos podemos acostumbrar a solo la papillita, lo lindo, amén. Y no coger la responsabilidad que tenemos también en el Señor. Tú quieres cambios en tu familia, tú quieres cambios en tu hogar. Es hora de que tú te pongas los pantalones o la falda o como sea y haz lo que tengas que hacer en tu casa. Amén. Vamos a este versículo, Salmo 27, 1. Dice, quiero que lo leamos todos. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Escuchen, si el Señor no edifica la ¿qué? En vano se esfuerzan los albañiles. Si usted no permite que Dios entre en su casa, que se encienda la luz en su casa, en vano va a hacer todo lo que usted haga. Porque tal vez le va a funcionar un ratico, pero en algún momento eso va a explotar. En vano trabaja y a veces cuando uno trabaja sin Dios se frustra porque uno está haciendo muchas cosas y no ve el cambio, no ve que esté pasando nada, porque en vano vas a trabajar si tú no colocas al Señor que edifique su casa. Y quiero terminar este punto con Lucas 19:5. Quiero que escuchen muy bien. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Zaqueo? Que era un hombre pequeñito, que era un hombre que tenía dinero. Y él escuchó que Jesús estaba pasando, pero como era tan chiquitico y había una multitud, él lo que hizo fue subirse a un árbol para poderlo ver. Entonces, él se subió al árbol porque quería ver a Jesús y cuando Jesús llegó a ese lugar, es este versículo, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando ¿a dónde? Hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque ¿qué? Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Déjeme en el versículo allí. Zaqueo, desciende. Ey, Jonás, regrese. Vuelva en sí. Hijo pródigo, venga para acá. Descienda, despierte. Zaqueo, hoy, ¿cuándo? ¿Ayer? ¿Mañana? Hoy. Diga, ponga su nombre. Camilo, Margarita, Paola. Dice, hoy, Marcela, hoy. Es necesario, ni siquiera es que yo quiero. Jesús le dice a Zaqueo, hoy es necesario que yo entre en tu casa. No es que yo quiera o de pronto, no, me es necesario entrar en tu casa. Hoy yo les quiero decir con amor, hoy es necesario que ustedes enciendan la luz y permitan que Cristo entre a las casas de muchos que están acá. Porque la luz está apagada, porque sí están viniendo, pero en su casa están en tinieblas, en oscuridad, no están viendo lo que está pasando, pasa ante sus ojos y no se dan cuenta, sus hijos están rebeldes y no saben por qué, porque mientras haya oscuridad, hay velos, hay entenebrecimiento, no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo con nuestra pareja. Hoy es necesario que el Señor entre a tu casa. Mira a la persona que tiene a su lado, dígale, hoy es necesario que el Señor entre a tu casa. Amén. Vamos con el segundo punto. Esa es una palabra de acción, ¿cierto? Hay palabras que a veces nos llevan de fe,
uno como que se fortalece, pero hay palabra de exhortación. Díganle a alguien, palabra de exhortación. A veces es necesario exhortarnos y a veces mover un poquito el piso. Dígale a su pareja, mover el piso. Acción. A mí me gusta mucho una palabra que es, hablando de la oración, dice oración. Doble C. Orando y haciendo. En otras palabras, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Sí? Algo así. Debemos movernos. Ojalá que al finalizar esta palabra del día de hoy, usted no salga de aquí a dejar que las cosas pasen, sino que ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer. Tal vez usted ya sabe lo que tiene que hacer y Dios le está hablando a través de esta palabra y tal vez Dios te ha venido hablando desde hace un tiempo atrás, pero hoy Dios quiere que no salgas de aquí a lo mismo, sino que hagas algo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, la segunda cosa que debemos hacer es cazar al pecado. Volviendo a la historia del ratón, el ratón, la rata, para mí eran ratas. Marcela dice que eran ratones, pero para mí eran ratas porque eran grandes, eran bien grandes. Ese ratón o esa rata no iba a salir por sí sola. Él no se iba a ir. Teníamos dos opciones: esperar a ver qué pasaba, dejar que ese visitante, ese huésped se quedara ahí viviendo al lado nuestro, o hacer algo para sacarlo de ahí porque ese no era su lugar. Y sabes una cosa, cuando tú dejas que el mal, que el pecado, que el enemigo entre a tu casa y no haces nada, ¿sabes qué pasa? Crece, se multiplica, empieza a dañar, empieza a hacer un caos y tú no puedes dejar que eso se quede ahí. Se hace más fuerte. Mira que en la historia de Jonás vemos que se produjo una tormenta muy fuerte, porque él estaba desobedeciendo a Dios. Y cuando desobedecemos a Dios, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿qué pasa? Hay tormentas, hay cosas complicadas que llegan en la vida, hay discusiones, hay pleitos, hay falta de entendimiento cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. El pecado trae tormentas, dígale a su pareja, el pecado trae tormentas. El pecado, ¿sabe qué trae también? El pecado trae un adormecimiento y una insensibilidad. ¿Ustedes se acuerdan de la historia cuando estaba el barco que se hundía, una tormenta muy fuerte que destrozaba ese barco? ¿Dónde estaba Jonás? ¿Qué estaba haciendo? Estaba dormido, estaba siendo insensible ante lo que estaba pasando a su alrededor. De una u otra forma, él no reaccionaba y la cosa estaba tenaz, pero no reaccionaba y su enemigo estaba destruyendo todo alrededor. Porque el pecado nos vuelve indiferentes, insensibles. A veces, mire, hay un enfriamiento a veces espiritual. Muchas veces ocurre que hay cosas alrededor de la familia que están a punto de hundir la familia, de destruir la familia y nadie hace nada. ¿Sabe una cosa? Nos acostumbramos a vivir con el enemigo. Nos acostumbramos a que el enemigo, el pecado, sean parte del paisaje. El maltrato, la peleadera, las ofensas, los choques, la falta de perdón, el dormir en habitaciones separadas, el discutir con los hijos siempre. Hacemos que eso se vuelva parte del paisaje. Ya no se hablan y viven en una casa y ya llevan meses y no se hablan. Dejamos que ese pecado, que ese enemigo esté ahí. Y eso le pasaba en la historia. No hacía nadie nada para remediar eso. Escúcheme algo. Nada calmará la tormenta hasta que el pecado no sea sacado de nuestra vida, de nuestra familia. Si tú no cazas al enemigo, al pecado, y lo sacas de ahí, no se va a calmar la tormenta. Tú no puedes dejar que el enemigo devaste tu hogar. Tú no puedes dejar que el enemigo haga de las suyas en tu vida y que el pecado
avance. En la historia vemos que los marineros echaron suertes y finalmente dijeron, bueno, el causante de esto es Jonás. Y Jonás dijo, bueno, échenme al mar, pero ellos estaban tan asustados que dijeron, no, si lo echamos, después se pone peor la cosa. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Ellos quisieron luchar en sus propias fuerzas, con sus armas. Espiritualmente, ¿cuántas veces luchamos en nuestras fuerzas? Espiritualmente, ¿cuántas conversaderas a veces tenemos y cuántas veces tratamos de solucionarlo en nuestras propias fuerzas? ¿Usted sabe qué pasa cuando luchamos en nuestras propias fuerzas? Perdemos, no avanzamos, no se calma la tormenta cuando luchamos en nuestras propias fuerzas. Solamente hasta que ellos echaron al mar a Jonás, fue en ese momento que la tormenta cesó. Porque ellos tenían que hacer lo que tenían que hacer. Si no sacas el pecado de tu casa, la tormenta no tendrá fin. Hoy tú debes hacer algo. Dile a su pareja, hoy tú debes hacer algo. Hoy debemos hacer algo. Yo quiero que me ponga atención aquí. Porque aquí en la historia hay algo que debemos notar y es importante. Mire, Jonás, él no sufrió las consecuencias de su desobediencia a Dios, de su pecado, inmediatamente. Dios le dijo, vete para allá, y él se fue para el otro lado. ¿Le pasó algo? No. Se montó al barco. El barco iba bien. Los vientos estaban bien. Y en un momento dado uno podría pensar, todo va bien. Yo no estoy haciendo las cosas bien, pero no veo unas consecuencias. Y tal vez él pensaba eso, pero mire, tarde que temprano, lo que el hombre siembra, ¿eso qué? Cosecha. Tarde que temprano, las consecuencias de lo que tú hagas van a llegar. Si tú le dejas al enemigo, que el enemigo, el pecado, las cosas que no bendicen tu hogar, las dejas ahí y no las casas y no las sacas en el nombre de Jesús, tarde que temprano te van a destruir. Y aparentemente, no te dejes engañar, porque aparentemente que las cosas vayan bien o que tú creas que te está saliendo con las tuyas, o creas que, bueno, aquí nadie se ha dado cuenta de lo que yo estoy haciendo, o esto que está ocurriendo, o bueno, esto no es para tanto, ya nos pegamos, ya nos sacamos cuchillo, pero no pasa nada. Aparentemente no hay muerto. Eso no significa que Dios esté aprobando eso, y que tarde que temprano eso va a devastar tu hogar, va a devastar tu familia. ¿Sabe por qué? Porque el pecado de uno solo afecta a todos. Escúchame muy bien, el pecado tuyo puede afectar a todos. En el caso de Jonás, por uno solo, había una tormenta y iban a morir muchos. Los marineros que estaban ahí, que nada tenían que ver con el asunto, estaban viendo las consecuencias y las inclemencias de las tormentas, de la culpa de uno que estaba desobedeciendo a Dios. Y sabe, cuando nosotros estamos permitiendo el pecado y no hacemos nada, eso es como una bomba expansiva que empieza a destruir todo alrededor. ¿Usted ha visto cuando ocurren esos atentados y que muchas cuadras a la redonda la onda va y destruye y hace muchas cosas alrededor? Eso pasa cuando hay un pecado. El no hacer lo que tienes que hacer no solamente te afecta a ti, sino que afecta a toda tu familia. Grábese eso. El no hacer lo que tú tienes que hacer no solamente te afecta a ti. Le voy a poner un ejemplo. Aquel que le gusta el trago, aquel que le gusta emborracharse, ¿se está haciendo daño él mismo? Sí, pero él está haciendo daño a todos alrededor. En estos días estaba escuchando un testimonio del pastor Danilo Montero, no sé si lo han escuchado. El pastor Danilo Montero, y me llamó mucho la atención cuando él hablaba que su papá era alcohólico y él llegaba a su casa alcoholizado, y una vez él a sus 7 años, él no se estaba alcoholizando, pero a sus 7 años vio que llegó el papá y él escuchó solamente cómo su mamá gritaba, y cuando él bajó a buscar a su mamá,
encontró a su mamá golpeada por su papá, ensangrentada. Desde ese día su corazón quedó marcado con odio hacia su papá. Desde ese día eso lo marcó totalmente. Bueno, Dios restauró esa relación, es muy lindo el testimonio que él cuenta acerca de eso, pero mire, el pecado de uno afecta a todos. Definitivamente en esto yo te digo algo, mi hermano, las pequeñas zorras destruyen todo el cultivo completo. Las pequeñas cositas sumadas poco a poco van destruyendo el cultivo. Usted sabe lo que hacen las pequeñas zorras. Ellas son tan pequeñas que ellas caben en cualquier lado. Y ellas no van por el fruto, no alcanzan. Entonces destruyen toda la rama, destruyen la raíz y así acaban con todo el cultivo. Las pequeñas grietas pueden destruir una edificación completa. ¿Usted se acuerda estos días, hace unos 2, 3 días atrás, un puente que había ahí en el Ingenio? Se vino abajo. ¿Quién sabe cuántas grietas habían ahí? Cuando menos pensaron, allá se cayó. Dígale a su pareja y dígale fuerte a su pareja, a sus hijos, al que tiene: necesitamos soluciones definitivas. No podemos, mire, no podemos ser pasivos. A mí me tocó armarme con mi palo de escoba y acabar con el ratón. Luego me dio pesar, dije, ¿por qué maté al ratoncito? No tenía la culpa. Pero era él o que le hubiera dejado una infección, hubiera atacado a mi hija, hubiera hecho algo. Mi esposa estaba en embarazo. Aquí no podemos tomar soluciones pasivas. Aquí tenemos que erradicar, cazar, destruir al enemigo, combatirlo con las armas que Dios nos ha dado y no permitir que esté más ahí en nuestra casa, en nuestra familia. Hoy usted tiene que hacer algo. Usted no puede permitir que el enemigo se siga burlando, el enemigo siga haciendo de las suyas y siga creciendo, y más aún que el enemigo sea parte del paisaje. No, tú no debes tolerar, porque el enemigo no tiene arte ni parte en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: el enemigo no tiene arte ni parte. Mi casa es territorio de Dios, es territorio santo, es territorio del Espíritu. El enemigo no tiene arte ni parte en mi casa. Mi casa le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un aplauso fuerte a Él. Muy bien, por último, otra cosa que debemos hacer es que debemos cerrar la puerta. Dígale a alguien: cerrar la puerta. Cierra la puerta. Escúcheme muy bien lo que significa esto. Cuando nosotros en nuestra casa pudimos acabar con los ratones, las ratas, la cosa no se quedó ahí y todo ya solucionado, ya los sacamos, ya murieron, ya, listo, ya. No, tuvimos que hacer algo, y es que pusimos anejeos en toda la casa y nos cercioramos de que cualquier hueco donde pudiesen entrar estuviera cerrado para que no tuviera cabida y no tuviera la tentación de volver a entrar ahí. Ya llevamos desde esa época 5 años para acá y no han vuelto a aparecer. Pero le aseguro que no han vuelto a aparecer en nuestra casa, no porque no hayan estado, sino porque no pueden entrar, porque le cerramos la puerta. Dígale a alguien: cierra la puerta. También tuvimos que hacer algo que es muy importante, y es que si no sacas la basura, puedes sacar las ratas, pero si dejas la basura, ¿qué pasa? Ellas van a volver. Si dejas la basura, si dejas la comida, si dejas todo eso ahí. Eso es cerrar la puerta. Cerrar la puerta, y quiero que piense muy bien en esto, mi hermano, porque aquí a veces fallamos en esto. Si Dios te dio una victoria, si Dios en algún momento tú conociste al Señor, el Señor te rescató, restauró tu matrimonio, pero tú no cerraste la puerta, el enemigo puede volver. El enemigo va a querer volver a hacer de las suyas, el pecado. Cerrar las puertas es alejarnos de todo aquello que nos va a hacer volver atrás.
de todo aquello que nos va a hacer volver a caer. Eso es cerrar la puerta. Cerrar la puerta es hacer un checklist de amigos que no te convienen. Es mirar las amigas, las mujeres que no te convienen. Hay algo que tenemos claro con mi esposa y hemos tratado de trabajarlo siempre, de que éramos novios. Y ahora casados muchísimo más, y es que yo no puedo tener mejores amigas, ni ella puede tener mejores amigos. Entiéndeme lo que les quiero decir. Yo no puedo estar hablando con mujeres y conversando con mis amigas, y ella con sus amigos, y yo salir con mis amigas, a comer con mis amigas, y ella con sus amigos. Porque estaría, ¿qué? Abriendo puertas. No cerrando puertas, sino abriendo puertas. Y si esto llegó a ser en algún momento un problema en el pasado para alguien, alguna relación, algún ex, tú debes cerrar la puerta. Dios te está diciendo hoy, cierra la puerta. ¿Qué tenemos que hacer? Cerrar la puerta. Tal vez muchos van a tener que no mirar el celular a todas horas de la noche. Tal vez muchos tendrán que hacer algo con sus redes sociales. La mayoría y muchas de las infidelidades hoy en día, en consejería las vemos, son por las redes sociales. Todo ocurre por el celular. Que usted hoy, yo le digo, y lo voy a desafiar, hombre y mujer. Ya se asustaron. De uno, pum, 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 pum. Que usted pueda entregar el celular sin temor a nada, a su esposa y su esposa a su esposo. Las claves. No tengo nada que ocultar. No le estoy diciendo que lo hagan en este momento y que ahora terminen de problema acá y no, yo no voy a entregarlo ahora, en el nombre de Jesús, no. Pero miren, cierre la puerta. Si hoy el Espíritu Santo le está diciendo a usted, tiene que cambiar de número. Una mujer que cayó en adulterio hace un tiempo atrás, un caso. Una de las cosas que ella hizo fue cambiar de número telefónico. Cerró redes sociales porque ella quería salvar su matrimonio. Cometió un error, pero tenía que cerrar puertas porque había una debilidad, habían cosas que ella tenía que hacer. Si no las hacía, ¿qué iba a pasar? Ya tenía personas rondando por ahí todo esto y iba a estar tentada a caer de nuevo por ahí. En otras palabras, el Señor lo que nos dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. No le des la oportunidad a tu enemigo, que él vea por dónde se te puede meter y escabullirse y tentarte y llevarte. Cierra la puerta. No le des espacio. Cierra toda puerta. Jonás, él tomó una decisión de carácter y él volvió en dirección hacia donde tenía que estar, que era hacia Nínive. Él quemó todo boleto para otra ciudad, para embarcarse hacia otro lugar, y él fue hacia donde Dios le había dicho que fuera. Hizo lo que tenía que hacer. Eso fue lo que él hizo. Y yo quiero ir cerrando con esto. Jeremías 18, versículo 1. Dice, palabra que vino Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero, y he aquí estaba haciendo un trabajo sobre la rueda. Escúchame, mi hermano, cuando tú haces lo que tienes que hacer, cuando enciendes la luz, ¿cuántos van a encender la luz hoy? Cuando casas y erradicas, escucha muy bien, erradicas el pecado, al enemigo de tu casa. Cuando cierras las puertas hacia lo malo,
como dice la palabra, el alfarero divino va a llegar y va a poder trabajar en tu casa, va a poder moldear tu familia, va a poder traer su luz y su presencia y va a quedarse habitando en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero debes hacer lo que tienes que hacer. Hay un deseo en nuestro corazón que nosotros siempre hemos hablado en mi casa, y es que nuestra casa es un santuario para Dios, es un lugar de su habitación. Nuestra casa, más que 4 paredes de un edificio, es un hogar, y un hogar cuyo cimiento es Dios, donde habita la presencia de Dios. Yo quiero mostrarles una imagen. Déjame la imagen que viene, por favor. La imagen que viene, por favor. Muy bien. Ahí está Hannah y Juanes. Este año empezamos con algo nuevo para ellos, y es que ahí cada uno está en su rincón de oración en la casa. Cada uno le metió su estilo, cada uno le trató de pintar ahí a su familia. Ahí están sus metas, están sus sueños, están sus peticiones de oración. Hannah le metió hasta promesitas, y puede sacar promesas diarias y todo de la palabra, y ellos ahí hacen su devocional, ahí tienen un tiempo de orar con el Padre. Siempre sacamos ese rincón de oración. Nos inspiró algo que vimos y lo hicimos en la casa, y ese es el rincón de oración, porque queremos que nuestra casa sea una habitación del Espíritu Santo. Entonces en su casa no pelean, en su casa no discuten. ¿Sus hijos oran todo el tiempo? No, no oran todo el tiempo, discuten. Juan Esteban a veces no se queda ahí, no quiere orar y toca llevarlo. Quédate ahí orando, mi amor. Sí, a veces, sí, todo eso. No. Las cosas, a veces no hay nada perfecto, pero sí podemos cada día perfeccionarnos en Dios y ser mejores cada vez, ser una mejor versión de ti mismo con la ayuda de la presencia de Dios. Amén. Quiero cerrar diciéndote algo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Con esto cierro para que podamos orar. Haz lo que tienes que hacer. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que Dios no hará por ti. Hay cosas que Dios no va a hacer por ti. Te vas a quedar esperando que Dios lo haga, porque Él nunca lo va a hacer. Él nunca va a cumplir nuestra parte. Dígale a su esposa, dígale a sus hijos, Dios nunca va a cumplir nuestra parte, lo que a nosotros nos corresponde. Nuestra parte, tenemos una parte, tenemos un papel, pero el de Dios es el hacer lo sobrenatural, lo que nosotros no podemos hacer. Un ejemplo, la palabra dice: pongan las manos sobre los enfermos, lo natural. Ora por ellos. Pero ¿quién va a sanar a los enfermos? Dios los va a sanar. Esa es la parte de Dios, eso es lo que Dios hace. Dios se encarga de lo sobrenatural por nosotros, y yo me encargo de lo que yo tengo que hacer. Quiero recordarle 2 casos bíblicos rápidamente. ¿Se acuerda de David y Goliat? David tenía que hacer lo natural, y era lanzar la piedra con la honda. Lanzarla a ese gigante de más de 3 metros llamado Goliat. Pero Dios iba a encargar de que esa piedra diera donde tenía que dar y poder derribar y vencer al gigante. Dios fue el que le dio la dirección a esa piedra, porque esa piedra pudo haber pegado en cualquier otro lado. Pero Dios fue el que la dirigió. ¿Pero qué hizo David? Lanzó la piedra. Vemos también que cuando se abrió el Mar Rojo, ¿se acuerda la historia de Moisés? Dios le dijo a Moisés: saca la vara, levanta la vara y extiéndela. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar. Escúchenme muy bien eso, porque con eso termino. ¿Qué hizo Moisés? Levantó un palo. Yo quiero preguntarle algo. Piensa en esto. ¿Quién puede levantar un palo? ¿Quién puede levantar un palo? Cualquiera puede levantar un palo.
Tú puedes levantar un palo, tú puedes hacer lo que tienes que hacer y Dios hará el resto. Solamente tienes que levantar en fe tus manos, solamente debes orar, solamente tienes que hacer lo que tienes que hacer y Dios hará el resto. Dios hará lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Qué difícil hay de levantar un palo, nada. Cualquiera puede hacerlo. No es tan difícil que Dios haga cosas grandes a través de tu vida si tú haces lo que tienes que hacer. No es tan difícil. Tal vez tú puedes ver hoy el panorama sombrío. Tú puedes ver como que esto no fluye, esto está como, se va a destruir. No hay nada que hacer aquí. Solamente da ese paso. Dios hará el resto. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Quiero que me escuche un momento. ¿Quieres que Dios sane tu matrimonio? Dios te dice, ¿por qué no comienzas a amar a tu esposa? Así como yo amé a la iglesia y me entregué a sí mismo por ella. Haz tu parte. Dios te dará el amor. ¿Quieres una mejor relación con tus hijos? Dios te dice, dedícales tiempo, dales afecto. Intenta abrazarlos en vez de estarlos regañando siempre. Haz lo que tienes que hacer y Dios hará el resto. Invita al Espíritu Santo hoy a este lugar. Dale la bienvenida a Él. Si tienes allá a tu familiar, cógete de la mano, tus hijitos. Sigamos unos minutos más. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Hoy venimos a rendir nuestra vida delante de ti, a pedirte perdón, Señor, porque tal vez como Jonás hemos huido, Padre Celestial, de tantas cosas que a lo largo de los años que llevamos conociéndote sabemos que tenemos que hacer, pero hemos huido a esa responsabilidad, tal vez porque no queremos hacer algo difícil, porque no queremos. Pero hoy venimos delante de ti, Señor. Yo hoy te pido que seas tú tocando y redarguyendo los corazones, Señor. Yo te pido que haya una conciencia, Padre Celestial, en la vida de cada persona, de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres que hay acá, Señor, de la necesidad latente de tenerte a ti en el centro de nuestro hogar, de que entendamos, Señor, que sin ti no vamos a poder, que entendamos que necesitamos encender la luz en nuestro hogar, en nuestra vida, Señor, que solo tu presencia en nuestra casa puede revelar lo que hay en oscuridad, lo que está mal, Señor. No vamos a poder organizar, Señor, mientras tu luz no esté acá. No vamos a poder cazar el pecado mientras tu luz no nos esté dando la fortaleza que necesitamos para apartarnos de aquellas cosas que tenemos que hacer, Señor. No vamos a poder cerrar puertas mientras tu luz no esté alumbrando en mi vida y en mi hogar. Tu palabra, Señor, en Juan la que leímos, decía que mientras haya luz, la oscuridad nunca la podrá apagar, Señor. Mientras haya luz en nuestra casa, Satanás no podrá venir a dañar. Mientras reine tu luz en nuestra casa, Satanás tiene que huir, como dice tu palabra, Señor. Pero debemos empezar por dejarte entrar a nuestra casa como debe ser. Debemos empezar por tener el carácter, Señor, la madurez de hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer, de erradicar las cosas, Señor. Como decía Dewey, Señor, a veces amistades, a veces lugares, a veces el internet, las redes sociales, pornografía, relaciones que tenemos externas a nuestro matrimonio. Sé que no es casualidad, Señor, las personas que hoy están acá, Señor. Sé que esta es tu palabra, Señor, porque nuestras fuerzas no las queríamos dar, Señor. Pero sé que eres tú, Señor, que quiere confrontarnos, Señor, como lo hiciste primeramente con nosotros, Señor. De saber que tú quieres que avancemos, que tú necesitas ya que tu iglesia madure, que tu iglesia crezca, que tú quieres darnos platos fuertes, pero que mientras sigamos siendo niños no vamos a poder recibir cosas mayores, Padre. Yo hoy coloco este grupo de personas que están acá, estas familias, Señor, que hoy están acá, Señor. Y hoy te pido, así como tú tuviste misericordia de Jonás, que tenga misericordia de nosotros, Señor.
que a pesar de las cosas que haya en nuestra casa, del pecado que haya, Señor, cuando hay un corazón arrepentido, Señor, siempre va a haber misericordia de parte tuya, Señor. El pez que tragó a Jonás, Señor, fue misericordia tuya. Tú lo trajiste de vuelta a través del pez. A veces las tormentas que llegan a nuestra familia, Señor, es la manera que tú estás utilizando para que volvamos nuevamente al propósito que tú tienes, Señor, para que hagamos lo que tenemos que hacer, Señor. Yo te pido que tú des una doble porción, Señor Jesús, de tu fuerza, de tu ayuda, de tu sabiduría, Padre Celestial. Aquí no se trata de condenar a nadie, porque todos somos pecadores. Todos estamos en lo mismo, tal vez unos con cosas diferentes, pero todos somos pecadores que necesitamos misericordia y perdón tuyo. Y hoy estamos delante de ti para clamar tu misericordia, para clamar tu ayuda, Señor. Hoy queremos ir a la casa del alfarero, como leímos en este texto maravilloso. Y cuando vamos a la casa del alfarero, vemos cómo Él trabaja. Cuando vamos a tu presencia, cuando encendemos la luz, vemos cómo tú trabajas en nuestra casa, en nuestro hogar. Cómo tú vas formando, Señor, del barro algo nuevo, algo lindo, algo precioso, de algo que aparentemente es tan feo, el barro, que no tiene valor. Pero ese pasaje dice que el alfarero coge el barro y va haciendo, y va moldeando, hasta que hace la figura perfecta. Yo te pido que tú reveles al corazón de estas personas, Señor, como tú vas trabajando en sus hogares a medida que ellos encienden la luz en su casa, Señor. Yo hoy te pido que ellos sean radicales con el pecado, Señor, que ya no juguemos, Señor, como en la historia de Jonás. Tal vez él navegó un tiempo en el barco, tal vez el barco alcanzó a llegar en alta mar y no pasó nada. Pero llegó el momento de la tormenta, llegó el momento de la situación. Padre, ayúdanos, Señor, a entender que creemos que no está pasando nada, pero que tú nos das avisos para que no lleguemos a que pase algo, Señor, tan trágico en nuestra familia, para entender que debemos devolvernos y debemos sacar y erradicar, Señor, lo que tenemos que hacer, Señor.